Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Trasladan a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales. Suman ya 92 las personas privadas de su libertad enviadas por el gobierno mexicano a la justicia de Estados Unidos entre 2025 y lo que va de 2026. Otorga a la Organización Panamericana de la Salud una prórroga de 2 meses a México para contener el brote de sarampión y mantener así la certificación de país libre de sarampión. Aplazan huelga de trabajadores del trolebús, cablebús y tren ligero de la Ciudad de México. Este miércoles habrá una segunda reunión entre los inconformes y las autoridades capitalinas. Buscan solucionar este conflicto. Continúa dando resultados el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Son detenidos 9 presuntos delincuentes en posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Presentan credencial para el Servicio Universal de Salud. Tendrá 2 modalidades, física y digital. Su objetivo, asegurar el derecho constitucional a la salud sin importar si las personas son o no derechohabientes de alguna institución. Imparables los incendios forestales en Chile. El fuego ha consumido más de 40,000 hectáreas de bosque. En medio de la emergencia, fueron rescatadas 2 mellizas. Se encontraban rodeadas por las llamas. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana de miércoles. Elvira Angélica Rivera, buenos días. Guadalupe, muy buenos días. Así es, miércoles 21 de enero. Bienvenidas y bienvenidos. Como siempre, ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. ¿Cómo están en radio? Buenos días, 95.7 de FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Las y los acompañamos a donde ustedes vayan. Estamos disponibles también en todas nuestras redes sociales, las puede ver usted ahí en la pantalla y síganos en la transmisión totalmente en vivo en Facebook y en YouTube. El código QR que aparece en la pantalla lo pueden escanear, les lleva directamente a nuestra página con más información y siempre recibimos con mucho gusto sus comentarios y opiniones. Pueden usar el hashtag 11 Noticias. Vámonos directo con los detalles. El gobierno mexicano trasladó a Estados Unidos a 37 integrantes de organizaciones criminales. Es parte de la cooperación bilateral entre ambas naciones para combatir el crimen transnacional. Estas personas de diferentes cárteles fueron enviadas para que respondan ante la justicia estadounidense. Luis Valdés nos cuenta más. El cártel de Sinaloa es uno de los grupos criminales que más ha sido desarticulado en diversos frentes. Uno de ellos, el traslado desde México hacia Estados Unidos de varios de sus integrantes de mayor rango que estaban en prisión en penales mexicanos. En los últimos 11 meses, el Gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano trasladó en 3 tandas a 92 delincuentes de alto perfil. 23 son del cártel de Sinaloa, 39 de otras 10 organizaciones como los Beltrán Leiva, los Zetas o el Cártel Jalisco Nueva Generación, y el resto sin vínculo con algún grupo criminal del país. Este martes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó en su cuenta de X del tercer traslado de 37 criminales, entre los que están operadores del Cártel de Sinaloa y otros conocidos. El funcionario indicó que la acción se realizó conforme a la Ley de Seguridad Nacional, cooperación bilateral y con respeto a la soberanía nacional, y se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte. Entre los trasladados, este martes están Pedro I., uno de los primeros narcotraficantes en ser acusados de narcoterrorismo por Estados Unidos. Con él viajó José Gerardo A., operador de los Beltrán Leiva, que soñó con ser actor, dado su parecido con Emilio el Indio Fernández. Estos criminales se unieron a quienes ya están en suelo estadounidense, trasladados previamente, como Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, buscado por la DEA desde finales de los años 80 y trasladado en febrero de 2025. Antonio O., uno de los fundadores del Cártel Jalisco Nueva Generación, que llegó en agosto de 2025. Y Servando G., integrante de las autodefensas michoacanas creadas en el sexenio de Felipe Calderón y que en 2011 fundó los Caballeros Templarios. 11 Noticias, Luis Valdés.
Y miren, en tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, en Palacio Nacional. Fue una reunión privada que ocurrió a propósito de la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Trataron temas como la defensa de los pueblos indígenas y la reconciliación, así como asuntos relacionados con el medio ambiente. Previamente, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia que tendría esta reunión. Es la primera gobernadora general indígena en Canadá y le vamos a dar pues la recepción como jefa de Estado. Viene a platicar sobre todo sobre los derechos de los pueblos indígenas. En esta visita como jefa de Estado canadiense, Simon fue recibida en el patio de honor con una ceremonia oficial. En Suiza están muchos jefes de Estado que están analizando la situación y el contexto económico mundial bajo la gestión y la lupa de las acciones del presidente Donald Trump. Así inicia el Foro de Davos, un primer día de actividades con un tema que es precisamente la tensión que ha generado Estados Unidos con Europa por sus intenciones de anexarse el territorio de Groenlandia, rico, como sabemos, en recursos minerales. Y bueno, ahí hubo discursos de los jefes de Estado, entre ellos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha enfatizado que Groenlandia pertenece a Dinamarca, país miembro del bloque. También calificó como un error la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer más aranceles a los países europeos que no apoyen sus intenciones. Estamos trabajando en un paquete para apoyar la seguridad del Ártico. Manifestamos nuestra plena solidaridad con Groenlandia y el Reino de Dinamarca. La soberanía e integridad de ese territorio no son negociables. También en Davos, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, respaldó la soberanía de Dinamarca en Groenlandia. En materia de soberanía en el Ártico, apoyamos firmemente a Groenlandia y Dinamarca y apoyamos plenamente su derecho único a determinar el futuro de Groenlandia. Ahí el presidente francés Emmanuel Macron también tuvo un discurso muy duro contra Estados Unidos, severas críticas a las políticas que llamó de fuerza, directamente refiriéndose a Donald Trump. Creemos que tenemos necesidad de estabilizar el mundo, pero preferimos el respeto a la brutalidad, la ciencia a la conspiración y el Estado de Derecho a la ley del más fuerte. Un discurso al que se unió el primer ministro canadiense Mark Carney, quien, ya lo escuchábamos, también agregó que el mundo, más que encontrarse en una etapa de transición, está en medio de una ruptura. Las grandes potencias han comenzado a utilizar la integración económica como arma, los aranceles como palanca, la infraestructura financiera como coacción y las cadenas de suministro como vulnerabilidades que explotar. No se puede vivir en la mentira del beneficio mutuo a través de la integración cuando la integración se convierte en la fuente de la subordinación. El tono y la respuesta a estas declaraciones de otros jefes de Estado, principalmente europeos, podría ocurrir este miércoles, cuando es la participación del presidente Donald Trump. También estará por allá el jueves en Davos, en este foro económico. Atentos a lo que allá va a ocurrir. Bueno, eso en el contexto internacional, pero mire, aquí en México, autoridades de salud reforzaron las medidas para contener el sarampión. El llamado es a la población para que se vacune. Karen Ballesteros nos cuenta detalles. El sarampión es una enfermedad contagiosa que se puede prevenir con la vacunación. La meta que tenemos claramente es llegar al 95% de la vacunación en toda la población, porque esa es la única manera de controlar el sarampión. Les recuerdo que es un virus que es mucho más contagioso que COVID. Un enfermo podía contagiar a 4 personas. En el caso de sarampión, un enfermo puede contagiar a 15 o 16 personas. El virus viaja por el aire cuando una persona infectada tose o estornuda. Por eso, la barrera más eficaz es la inmunización. Las autoridades de salud en México reportan 7.168 casos confirmados y 24 defunciones. De los más de 132 millones de personas que viven en México, casi 12 millones ya fueron vacunadas.
En 3 entidades como Zacatecas, Tlaxcala, Puebla y Campeche, el 95% de la población ya está protegida. Niñas y niños de 1 año y de 18 meses, la población rezagada de 2 a 9 años, todo el personal de salud, el personal educativo, los jornaleros agrícolas que se mueven en distintas partes del país, y también tomamos la decisión de la aplicación de una dosis cero a niñas y niños de 6 a 11 meses de edad. México cuenta con más de 23 millones de biológicos para seguir con la vacunación. Tenemos el número suficiente para vacunas para los próximos 2 años. El brote surgió en Chihuahua y actualmente ya está controlado. Los focos rojos ahora son Jalisco, Chiapas, Michoacán, Guerrero y Sonora. Por eso, el llamado es claro. No depende de la derechohabiencia. Exacto. Pueden asistir a cualquier centro de salud, al IMSS, al ISSSTE, al IMSS Bienestar. Todos tienen vacunas, acudir a cualquier centro de salud para poder recibir su vacunación. 11 Noticias, Karen Ballesteros. Y justamente hay una estrategia en marcha para vacunar a todas las personas que requieran de este biológico. El sarampión entró, como sabemos, en una nueva etapa. ¿Cómo se lleva a cabo la aplicación de esta vacuna en diferentes entidades del país? Les contamos. Cuéntanos, vas a contarnos, ¿vale? Del 1 al 5. Más de 23 millones de vacunas están disponibles para el reforzamiento de la Estrategia Nacional de Vacunación contra el Sarampión. La inmunización cubre regiones de Jalisco, Chiapas, Michoacán, Guerrero y Sonora, donde hay focos rojos de infección. Sin embargo, el biológico también se aplica en centros de vacunación habilitados en otros estados para frenar posibles brotes. A mí me parece una maravilla que podamos venir a vacunarlos y que todas las vacunas sean gratuitas. La verdad, el acceso está súper rápido. Pues llegas y te formas y pues puedo tener todas las vacunas gratis y me parece una maravilla. Prevenimos enfermedades más adelante y siento que sí son muy importantes. Sí, la verdad es que sí, por eso es que desde tempranito estoy aquí para ser la primerita. En mis redes sociales, en otras partes, vi que hubo un pequeño brote de sarampión, entonces quise venirme a cuidar por prevención más que nada. El llamado de las autoridades sanitarias a vacunarse es para toda la población, con prioridad a grupos vulnerables, especialmente a niñas y niños desde los 6 a 18 meses, personal educativo y de salud, personas migrantes, jornaleros agrícolas y población rezagada de 2 a 9 años de edad. Les pediría que ellos acudieran aquí para darles toda la información, como les repito, darles sus cartillas, ver cómo está su situación y sin ningún problema estamos para atenderlos. Actualmente aplicamos más de 600,000 dosis contra sarampión, rubiola y paperas en la población. Tenemos disponibilidad en todas nuestras unidades de salud. Puede acudir al centro de salud de su localidad o cualquier hospital del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, entre otros. Recuerde que un enfermo de sarampión puede infectar hasta 16 personas. No se deje engañar y no haga caso a campañas de desinformación. Autoridades sanitarias advierten que los discursos de grupos antivacunas se han convertido en una de las principales barreras para contener el sarampión. Con la Secretaría de Salud coinciden madres y padres de familia quienes alzan la voz para defender la vacunación como una medida para salvar vidas. Mi familia es antivacunas, pero rompo con los patrones porque yo sí quiero cuidar a mi hija, porque desgraciadamente yo sufrí muchísimas cosas a consecuencia de eso. Y a todas esas personas que son antivacunas, de verdad, dense la oportunidad de conocer los servicios de salud que tenemos en nuestro país. Son muy seguros. Recordarán que desde nuestros abuelitos, nuestros papás se han estado vacunando. La estrategia de vacunación ha sido de las más importantes en salud pública, entonces son totalmente seguras. En México se reportan más de 7,000 casos confirmados de sarampión y 24 defunciones. La campaña de inmunización que inició el año pasado suma casi 12 millones de personas vacunadas. En 13 entidades como Zacatecas, Tlaxcala, Puebla y Campeche, el 95% de la población ya está protegida. Ya me dieron todos los datos aquí en el centro de salud y vengo en 6 meses por la siguiente dosis.
Bueno, y a propósito, México logró una extensión de 2 meses para contener este brote y no perder la certificación como país libre de sarampión que otorga la Organización Panamericana de la Salud. Este organismo retira la certificación a un país si éste cumple 1 año o más con la transmisión del virus, tal como le ocurrió a Canadá, que perdió el estatus en noviembre del año pasado. El secretario de Salud, David Kersenovich, indicó que México tendrá una reunión virtual en abril próximo con autoridades de Estados Unidos, Canadá y la OPS para evaluar acciones ante este brote. Se discutirá ahí mismo también si será necesario o no que visitantes extranjeros se vacunen para que no afecte el desarrollo de la Copa Mundial de Fútbol. Y seguimos con temas de salud. El próximo semestre el IMSS va a inaugurar 6 nuevos hospitales ubicados en Campeche, en Sonora, en Guanajuato, en Hidalgo y en Yucatán, todos en la última fase de construcción. Son nuevas unidades en las cuales destaca el Hospital General de Tula, en Hidalgo, que se edifica en los terrenos donde se proyectó la refinería en el sexenio del expresidente Felipe Calderón. El Hospital General de Zona de Tula Allende, en Tlaxcuapan, en el terreno de la refinería. Aquí hicimos 2 cosas, como se puede observar, se tiene ya la unidad de medicina familiar, se está operando desde septiembre del 2023 y estamos en conclusión del hospital en marzo. Vamos a dar servicio a toda la población con y sin seguridad social gracias a estos procesos de universalidad. En esta administración, el IMSS ha inaugurado 5 hospitales. La inversión de 13.500 millones de pesos es lo que se ha destinado. La meta es llegar a 45,000 camas en 2030, es decir, 10,000 camas más para la atención en el Seguro Social. El IMSS Bienestar a su vez invierte 220 millones de pesos para la construcción del Hospital Oncológico para la Mujer. Aquí en la Ciudad de México será inaugurado en el mes de febrero. Y mire, a partir del 1 de marzo y hasta diciembre de este año se va a realizar el registro para obtener la credencial de salud. Es un documento que va a garantizar acceso gratuito y universal a la atención médica en todos los sistemas de salud pública. Contará con una versión física que podrá portarse como una identificación y también habrá una versión digital que actualizará la información en tiempo real. Se podrá acceder a los servicios aun cuando no se tenga el plástico a la mano, pero muy importante, esta versión digital estará disponible hasta el mes de abril. Va a incluir datos como el nombre completo, CURP, sexo, lugar y fecha de nacimiento y nacionalidad. Además, tendrá códigos QR que permitirán validar el derecho a la atención y ubicar la unidad médica más cercana. Esta credencial también incorporará información sobre donación de órganos y tipo de sangre. Se va a vincular a un expediente médico electrónico con toda la información del derechohabiente, como el historial clínico, los estudios médicos realizados, las citas de atención, incluso recetas médicas. Esto va a facilitar el intercambio de datos y servicios. Es una credencial que va a permitir el acceso a servicios del IMSS, del ISSSTE, del IMSS Bienestar, de los Institutos Nacionales de Salud, de Servicios Médicos de Pemex y de las Fuerzas Armadas, es decir, toda la infraestructura de salud del gobierno a nivel federal. Va a ser un documento muy importante, incluso como identificación oficial, así que a partir de abril ya empezarán los trámites para que podamos contar con esta credencial. Vámonos con el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Ponga atención porque este miércoles se pronostica un día de lluvias en diversas zonas del país. Esto por la combinación de sistemas meteorológicos y el ingreso de humedad por ambos océanos. A lo largo del día se esperan lluvias fuertes en Quintana Roo y precipitaciones importantes en estados del norte, el Pacífico y el centro, como Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas. Por la mañana, estas mismas regiones experimentarán un ambiente de frío a muy frío, con posibilidad de neblina. El Servicio Meteorológico recomienda a la población vulnerable a cuidarse de los cambios de temperatura y a hidratarse y alimentarse bien. 11 Noticias.
Bueno, en otros temas, la Alianza de Tranviarios de México aceptó aplazar la huelga que tenía programada en el trolebús, cablebús y el tren ligero de la Ciudad de México. Esto para continuar las mesas de negociación con las autoridades capitalinas. Y es que mire, las y los inconformes aceptaron una prórroga de 10 días para llegar a un acuerdo sobre sus demandas laborales. En las últimas semanas, estas personas tranviarias han solicitado al gobierno capitalino un aumento salarial del 10% adicional al incremento del 13% que ya hubo al salario mínimo de este 2026. Bueno, así que si estaba temerosa de que esto pudiera ocurrir y se pusiera el tráfico pues tremendo aquí en la Ciudad de México, ya esta movilización no va a ocurrir. Lo que sí es que tome en cuenta que están laborando en Abel y calle Graciela los servicios de emergencia. Se presentó un incendio muy cerca de Ferrocarril Hidalgo, esto en la colonia Guadalupe Tepeyac. También laboran los servicios de emergencia en camino a los Dinamos y Buenavista en la colonia San Nicolás Totolapan. Mientras tanto, el gobierno de la Ciudad de México informó que concluyeron las obras de repavimentación en eje central Lázaro Cárdenas. Y es que hay que recordar que forma parte del programa Cuautli Otli. Y mire también, tómelo en cuenta, muy importante, se espera el arribo de manifestantes a las 3 de la tarde en el eje 1 poniente, la avenida Cuauhtémoc y también ahí en su cruce con avenida Chapultepec. Esto es en la Roma Norte, la colonia Roma Norte, la alcaldía es Cuauhtémoc, tómelo en cuenta, habrá manifestantes a esa hora de la ciudad. Regularmente pues se cierran esas avenidas cuando hay presencia de manifestantes y por supuesto el tránsito se afecta. Por lo pronto nos vamos a ir a una pausa, pero le invitamos, Guadalupe, a que se quede con nosotros. Volvemos. Regresamos. Queremos agradecer la comunicación esta mañana con Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, y una voz autorizada para platicarnos qué es lo que está ocurriendo con esta entrega a Estados Unidos de personas privadas de la libertad en México. Mike, qué gusto verte y saludarte. Buenos días. Pues el placer es mío. Feliz año nuevo. Igualmente para ti, Mike, un abrazo. Todavía estamos a tiempo de desear que nos vaya bien este año, pero también analizar, Mike, este tema de la relación bilateral México-Estados Unidos en materia de seguridad. Van estas personas a Estados Unidos, aquí en México tenían un proceso, ellos privados de su libertad en nuestro país. En Estados Unidos, ¿qué sigue para estas personas? Ya son 92, 3 entregas, serán juzgados por nuevos cargos, testigos protegidos. ¿Qué ocurre en ese contexto, Mike? Bueno, es que mandaron a 37 narcotraficantes a diferentes ciudades, por ejemplo, a la capital, a Nueva York, a Houston, a San Antonio, San Diego. Llegando allá, van a tener una audiencia con un juez. Entonces, el juez les va a leer las acusaciones que tienen contra de ellos. Entonces ellos se van a declarar inocente o culpable. Normalmente se van a declarar inocentes hasta que miren la evidencia contra de ellos y pueden consultar con un abogado. Después de eso, el proceso es de descubrimiento donde los Estados Unidos, los fiscales federales, tienen que entregar toda la evidencia que tienen contra de estos individuos para que ellos vayan preparando una defensa. Ya cumpliendo con eso y mociones legales, el juez va a decir, ok, en tal fecha vamos a comenzar el juicio, si en realidad todavía se declaran inocente. Claro. Ahora bien, Mike, precisamente este será el proceso que sigan y ya el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de acá de México, Omar García Harfuch, pues daba cuenta que a solicitud del Departamento de Justicia pues de Estados Unidos no se va a solicitar la pena de muerte para estas 37 personas, porque sabemos que Estados Unidos, dependiendo el delito, pues sí puede considerar la pena de muerte para algunas personas ya juzgadas. ¿Cómo entender que en esta
ocasión hay esta cláusula, se le puede llamar así, de no solicitar la pena de muerte para estas personas. Bueno, México siempre ha hecho eso, aunque son solicitados, por ejemplo, bajo el Tratado de Extradición. México es 80% católicos, entonces no creen en la pena de muerte. Entonces eso siempre lo piden, que no vayan a dictar esa pena a las personas que mandan, por ejemplo, bajo de la Ley de Seguridad Nacional, como en este caso, o bajo del Tratado de Extradición. Entonces, eso es totalmente normal. Y otra cosa que es muy importante para que el pueblo sepa esto, que felicito a México porque durante la temporada de la presidenta Sheinbaum han mandado a 92 individuos a los Estados Unidos. Pero Donald Trump sigue amenazando a México y otros países, y México tiene que tener mucho cuidado de no dejarse llevar por las amenazas de Donald Trump, porque él es una persona muy débil y quiere gobernar con amenazas. Ahora está amenazando a México, a Colombia, a Cuba, a Groenlandia. Solo que hay que pisar muy cuidadosamente con estas amenazas porque y luego van a seguir más y más y más y más y nunca va a parar. Eso es una tema muy delicada que tiene que ver México. Hasta ahora, Mike, hablamos de una tercera entrega, de una cooperación abierta en materia de seguridad, de un discurso que mientras, como tú bien señalas, el presidente Donald Trump amenaza en México, hay prudencia, hay cordura y no hay un discurso que provoque. Esta línea, ¿hasta cuándo, Mike, se puede mantener en un tema tan sensible como la seguridad fronteriza y también en un discurso tan explosivo como el que ha manejado el presidente Donald Trump y que amenaza con mantenerlo pues hasta que termine su administración, y también secundado por quienes están colaborando con él en materia de seguridad nacional y relación México-Estados Unidos en este tema, Mike? Exactamente, mira, porque México va a mandar a todos estos capos, narcos, y luego, ¿qué va a pasar cuando ya no tienen más capos de mandar? Eso es el problema. Y aparte de eso, Donald Trump en realidad no está enfocado en el narcotráfico. Todo es puro show. Mira lo que hizo con Nicolás Maduro. Entra, saca a Maduro supuestamente porque es narcotraficante, pero se trata que ahora Donald Trump se va a robar el petróleo de Venezuela y lo deja a Delcy Rodríguez como la presidenta interina, y Delcy Rodríguez ha sido un blanco de prioridad de la DEA de 2018 cuando comenzó a actuar como vicepresidente bajo de Maduro. También Donald Trump aquí le está dando el indulto a muchos capos de la droga, por ejemplo, a Juan Orlando Hernández, el exmandatario de Honduras, que fue condenado de importar 400 toneladas de coca a los Estados Unidos y ahora es libre, está libre aquí en los Estados Unidos. Solo que todo esto es puro show. Donald Trump, aparte de eso, no hace nada para reducir las armas de fuego que entran a México y a otros países en América Latina y el Caribe. No hace nada para reducir la demanda y el consumo de drogas en este país. Y aparte de eso, hace poquito tiempo que él quería quitar $2,000 millones
para el tratamiento de drogadicción. Entonces, todo esto dice que Donald Trump no es un hombre serio, pero se la pasa amenazando a México y México está colaborando. México siempre ha dicho colaboración, coordinación, pero no sobornación. Sí. Y México, el año pasado, mira, te voy a dar unas cifras. Sí. Claudia Sheinbaum redució la violencia 22%, decomisaron 134 toneladas de droga, destruyeron 644 laboratorios de fentanilo y también de metanfetamina. Y aquí hace poquito tiempo que Pam Bondi dijo que habían detenido 171 miembros de alto nivel de Sinaloa en Gran Inglaterra, que consiste de 6 estados, sí. New Hampshire, Connecticut, Vermont, y resulta que todos ellos eran drogadictos, ellos ni saben cómo letrear Sinaloa o Culiacán, y casi la mayor parte estaban viviendo en la calle. Entonces, otro teatro político. Sí. Ahora bien, Mike, si bien lo describes como un teatro político, como un show, sabemos que este envío de personas privadas de la libertad e incluso de criminales de alto impacto, como los han definido, pues forma parte de estos acuerdos en materia de seguridad que ya nos describiste desde el inicio y de alguna manera también le permite a México pues demostrar que está cumpliendo con los acuerdos que se han alcanzado con la Unión Americana y también poder frenar en otro tipo de imposiciones como lo hace el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de los aranceles, en donde pues a veces amaga con la imposición de aranceles si no se cumplen ciertos acuerdos. Aunque sea un show, esto le permite a México pues poder cumplir y avanzar en materia de seguridad entre ambas naciones. Mike. Sí, totalmente, pero lo que digo que nada más es de parte de México, que México está colaborando y los Estados Unidos no. Mira, esto de mandar a estos narcos a los Estados Unidos es buena cosa, porque los quita de tener acceso a su infraestructura, de no poder sobornar o amenazar, pero el problema es que cuando va a parar las amenazas de Donald Trump de mandar tropa, de lanzar misiles, de hacer cosas violando la soberanía de México, nunca va a parar. Y dándole todo lo que él quiere, entonces eso lo va a empoderar más para que vaya solicitando más y más y más y más, y nunca va a parar. Entonces, por eso digo que esto es una situación muy delicada para México. Claro, y se está manejando con cautela. Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, siempre un gusto escuchar tu análisis. Estamos pendientes. Un abrazo. Buenos días, Mike. Muchas gracias, Guadalupe. Siempre eres un gran periodista. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias, Mike. Seguimos. Hasta luego. Bye bye. Hasta luego. Momento de los deportes y nos da gusto darle la bienvenida en este miércoles a Juan Pablo San Esteban. Bienvenidas a 11 Noticias Matutino. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido. Bienvenido, Juan Pablo. Buenos días. Angie, Lupita, muy buenos días. Un placer acompañarlas a ustedes y a su auditorio. Vamos con la información deportiva porque la espera terminó. Después de una postemporada vibrante, ya conocemos a los dos titanes que se verán las caras en la serie por el campeonato de la Liga Mexicana del Pacífico. El primer encuentro de la serie se disputará esta noche en la casa de los Tomateros, quienes buscarán obtener su título número 14. Tenemos el análisis de los abridores y el reporte completo, cómo llegan ambos equipos a este primer duelo. Aquí la información. La final 2026 de la Liga Mexicana del Pacífico promete intensidad.
Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán se enfrentan por el campeonato a partir de este miércoles 21 de enero en el Estadio Tomateros con una carga histórica. Tomateros buscará llegar a 14 títulos y mantener el dominio de la liga, mientras Charros quiere la tercera. La rivalidad también será más allá del diamante. Se jugará desde el dugout, con dos managers de peso, Benjamín Gil con Charros de Jalisco y Lorenzo Bundy con Tomateros de Culiacán. Para Benjamín Gil, el enfrentamiento tiene un significado especial. Él también dirigió a Tomateros, equipo con el que vivió etapas importantes de su carrera. Llega a esta final con 5 campeonatos y la posibilidad de sumar el 6º título de su trayectoria. De lograrlo con Charros, quedaría a solo una corona de empatar el récord de Francisco Paquín Estrada, el manager más ganador del béisbol invernal mexicano, con 7. Enfrente está Lorenzo Bundy, estratega de Tomateros, quien busca su 4º campeonato en la liga. Si consigue una nueva corona, el estadounidense empataría a históricos como Vinicio García y Benjamín Cananea Reyes, consolidándose entre los managers más exitosos del circuito. Para Bundy, esta final representa la oportunidad de reforzar su legado con una de las franquicias más ganadoras del país. La rivalidad entre Gil y Bundy no se limita al béisbol invernal. También tuvo capítulos importantes en la Liga Mexicana de Béisbol de Verano. Lorenzo Bundy, al mando de los Diablos Rojos, derrotó a los Charros de Jalisco de Benjamín Gil, resultado que alimenta la competencia entre ambos. Los 2 primeros encuentros de la serie se disputarán en Culiacán. Posteriormente se trasladarán a Zapopan para los juegos 3, 4 y 5. En caso de ser necesario, el duelo regresará a Sinaloa para los partidos 6 y 7. 11 Noticias, Vianey Zárate. Y Gil Mora fuera de la selección. La nueva joya del fútbol mexicano, Gilberto Mora, fue dado de baja de la concentración del Tri previo a sus duelos ante Panamá y Bolivia. Esto debido a que el futbolista de Xolos de Tijuana presentó molestias físicas desde las primeras jornadas de la Liga MX. Ahora podría estar fuera de la cancha entre 4 y 6 semanas. La baja de la joven promesa llega en mal momento, ya que era buena oportunidad para verlo como líder dentro de la cancha a pesar de su corta edad. Recordemos que en este par de juegos amistosos, al no ser fecha FIFA, no participan mexicanos que juegan en Europa, por lo que las Chivas Rayadas del Guadalajara son la base del equipo nacional. El estadio Rommel Fernández será el escenario donde este jueves volverán a chocar Panamá y México, con un historial de 19 victorias para los mexicanos, 6 empates y 2 triunfos para los canaleros. En más información, por primera vez en 21 temporadas, LeBron James no fue elegido como titular para el Juego de las Estrellas de la NBA 2026. A sus 41 años, el astro de los Lakers quedó fuera de los primeros 10 jugadores más votados por aficionados y jugadores, medios de comunicación. Aunque su racha como titular terminó, aún podría ser seleccionado como reserva. Y el tenista mexicano Rodrigo Pacheco comenzó con el pie derecho a su participación en el Challenger 75 de Soma Bay, Egipto, tras vencer 2-0 a Maxwell McKinnon. Ahora enfrentará al turco Ergi Kirkin, ubicado en el puesto 556 del ranking ATP, en busca de un lugar en los cuartos de final, consolidando su paso firme en el torneo. Y continúa el caos después de la final de la Copa Africana de Naciones. Mientras las celebraciones de la selección de Senegal tienen loca a la afición en Dakar, la capital, en Marruecos, el tema ha escalado a niveles inimaginables. Un diputado marroquí ha pedido que se detenga al árbitro que pitó la final africana. Aún estamos a la espera de si la FIFA aplicará o no sanciones. Y arrancó la preventa de boletos para el partido amistoso entre la selección mexicana e Islandia, que se disputará el próximo 25 de febrero en el Estadio Corregidora en Querétaro. Y ya se reportan localidades agotadas. Los precios de los boletos fueron desde los 400 hasta los 770 pesos. Esta es la información deportiva. Angie, Lupita. Oye, Juan Pablo, Charros y Tomateros, tú nos dices que incluso la rivalidad va a llegar hasta los managers, que también tienen ahí su historia, pero ¿cuál tiene más posibilidades de imponerse en este inicio de la serie? Pues sí, ya le llaman el clásico moderno del béisbol mexicano. Los Charros se han enfrentado en 3 ocasiones. Charros lleva 2 victorias, Tomateros 1. Abren hoy en casa de los Tomateros. Un juego muy parejo, pero creo que
la experiencia del manager Benjamín Gil puede ahí afectar. Pesar. Además ya dirigió a los dos equipos, los conoce muy bien, entonces ya veremos qué tal se pone la Liga Mexicana del Pacífico. Bueno. Oye, Juan Pablo, a mí me gustaría referirme a esto que pues sí dejó boquiabierto a varios, que fue que no eligieran a LeBron James entre los 10, el top 10 para el Juego de las Estrellas. Si bien venía siendo titular o elegido entre los primeros en los últimos temporadas o los últimos años, pues ahora no está ahí y parece que sorprende a muchos. Sí, la figura de LeBron James sorprende también a sus 41 años. No sé, quizá esa carrera queda poco tiempo. Sin embargo, no descartemos que va a estar dentro de las reservas, ¿no? En cualquier momento solamente no es titular. Así que bueno, ya veremos este Juego de Estrellas de la NBA. De Información Deportiva, muchas gracias. Ya nos contarás y también pues las reacciones que hay al respecto de este grande del básquetbol. Gracias, Juan Pablo. Gracias. Gracias, hasta mañana, buenos pronto. días. Seguimos con más. Miguel, ¿te gustan los deportes, Miguel? Sí. Sí, mira, es interesante. Como dicen, el deporte también es cultura, ¿no? Todo Claro, es cultura. Está muy relacionado. Está muy relacionado. Y hoy nos traes una temporada de ópera que también va a resultar de mucho interés. ¿Somos un país que gusta de la ópera, Miguel? Pues somos un país que produce muchos cantantes de ópera. Y muy primerísimo buenos. nivel, sí, exactamente. O sea, Bueno. Si fuéramos selección nacional, tendríamos puras estrellas. Eso. En fin. Venga, Miguel. Pues sobre esto se presentó la programación de la temporada 2026 de la Compañía Nacional de Ópera, que plantea un equilibrio entre tradición y modernidad. Destaca el 8 de febrero una gala con el tenor mexicano Arturo Chacón, que interpretará un repertorio de música popular. Y en marzo comenzará la temporada operística con una obra contemporánea. Va a ser con un título Estreno en México de Ascenso y Caída de la Ciudad de Mahagoni, esa obra importantísima del siglo XX de Bertolt Brecht y Kurt Weill, nada más ni nada menos, en una feroz crítica al capitalismo. En coordinación con la Compañía Nacional de Danza rendirán homenaje al músico español Manuel de Falla en el 150 aniversario de su nacimiento con sus obras El amor brujo y La vida breve. Escenificarán la ópera Werther de Jules Massenet con la participación del tenor Ramón Vargas, además de la ópera Tosca, en la que cantará Arturo Chacón y el barítono Alfredo Daza. Finalmente, hacia final de año, rescatarán el único texto dramático musical de Elena Garro, basado en su obra La señora en su balcón, y presentarán Caballería Rusticana. Bueno, Tocada y Fuga, espectáculo del cineasta y músico Sergio Arau, se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Mezcla ópera y crítica social. Además, habló de sus próximos proyectos, donde prepara un documental sobre migración. La dupla creativa de Yareli Arismendi y Sergio Arau comenzó desde su primera cita en el casting de la película Como agua para chocolate. Mira, nuestras primeras citas amorosas, pero así las primeras, acabamos haciendo un show de cabaret sobre el Tratado de Libre Comercio. O sea, entonces, así empezamos. Después de casarse se mudaron a San Diego, California. Escribieron Un día sin mexicanos, película que presenta una postura frente a las políticas migratorias en Estados Unidos en 2004. Años después, la dupla buscó actualizar esa denuncia sin concretarla. Estamos armando y tratando de hacer este documental que se llama Los expedientes mexicanos. Pero no, o sea, no hay un malentendido, no nos cancelaron nada. Bueno, se canceló, pero desde la pandemia escribimos un guión, una compañía la firmó con nosotros, íbamos a hacer la película, y llegó la pandemia y la verdad es que no aguantó la situación y tronó. Por el momento afinan detalles de su espectáculo Tocada y Fuga, retorno al espectáculo creativo en el que Arau emprende un mano a mano con compositores como Juan Sebastián Bach. Que este espectáculo, acuérdate que es el lanzamiento de las originales. Lo que creemos nosotros que eran las originales no lo son. Entonces, este es el chiste de Tocada y Fuga. Tocada y Fuga se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el 20 de febrero, mientras la pareja Arau Arismendi no quita el dedo del renglón para filmar Otro día sin mexicanos. Esta vez es personal.
tan pronto el ánimo de migrantes lo permita. El documental es haciendo entrevistas y todo, pero la gente está muy miedosa de decir cualquier cosa. Entonces tienen que ser gente que se siente segura, entonces está costando trabajo, pero lo vamos a hacer. Con imágenes de Yuyin Pasol, 11 Noticias, Saray Campeche. Sin pies ni cabeza es una obra infantil donde el mensaje principal es el respeto a la manera libre de pensar, el amor y la libertad. 3 personajes en un escenario de menos de 2 metros cuadrados actúan, cantan y tocan música. Yo diría que es como una especie de cómic que se lleva al teatro. El cómic porque utiliza este colorido del cómic y esta vertiginosidad de lo que es la historia gráfica. Sin pies ni cabeza, de Jaime Chabaut, presenta a 3 rebeldes que buscan derrocar al señor Cabeza, personaje que impide a la gente pensar por sí misma. La obra celebra 10 años de manera especial. ¿Esa es la primera vez que hacen la obra con música en vivo? Sí, así se celebró los 10 años de Ráfaga. Esta es una obra viva que se ha estado modificando, o no más que modificando, como creciendo. Esta temporada forma parte de la convocatoria escénica IMSS Cultura, que reactivó en el ámbito público los teatros del Seguro Social. Lo que pasa es que los teatros del IMSS, por ejemplo, en este caso, son también una especie de apropiación de espacio público, o sea, como el IMSS como una dependencia pública y que abre espacios también para el arte y la cultura, son parte de este gran proyecto. Sin pies ni cabeza tendrá 2 funciones hoy a las 11 y 16 horas en el Teatro Hidalgo, entrada libre. Con imágenes de Eduardo Casanova y Ángel González e información de Mauricio Romo, 11 Noticias. Vámonos al libro del día, es Mala Espina de Javier Velasco, editada por Alfaguara. Este libro en voz de su autor. Mala espina es lo que sientes cuando te encuentras un traidor que te sonríe. Mala espina es algo que nos abunda a los chilangos. Yo tenía muchos años queriendo escribir una novela negra, pero incluso tomé ahí por ahí algún par de cursos de técnicas policiales para escritores, que poco a poco se me fueron juntando los ingredientes en la cabeza y dije, pero es que ya la historia ya la tengo que armar la trama. Esta novela es también un acto de amor a la Ciudad de México. La novela empieza por Guadalupeín. Hay un cadáver de alguien que saltó de un 7º piso o lo saltaron, eso hay que verlo, y está precisamente tirado en la esquina de Sagredo y Barranca del Muerto en Guadalupeín. La exesposa del muerto vive precisamente en Sagredo, y por alguna razón me gustó esa esquina, que esto lo gocé como pocas novelas he gozado. Bueno, leo con el 11, avanzamos 220 páginas del libro La derrota de los días de Mauricio Carrera, editado por el Fondo de Cultura Económica. El X de hoy es de luz y dice: los cocineros tenían un lema: si sale humo, se está cociendo; si huele a quemado, la comida está lista. Gracias por esta aportación. Seguimos leyendo. Hoy se cumplen 47 años de la partida del poeta italiano Sandro Penna. En su honor, el poema del día, que en alguna parte dice: desierto está el río y sabes que por ahora basta con las proezas solares de ayer. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @MiguelD, solo la de L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Oye, lo que me encanta de tu sección, Miguel, es que uno participa. Es una sección interactiva, porque no creo ser la única que cuando lees el poema o el tuit del libro del día, como que uno le agrega, le compone, le quita y le pone. Además, que vayan a buscar el poema completo. Eso, lo pidan, se los envío. Claro, ¿no? O que nos manden de su autoría. Javier Velasco Miguel presentó en la FIL esta novela. Esta novela, la más reciente, tiene otra muy reciente antes de esta, pero esta es la más reciente. Oye, y Diablo Guardián fue la primera que presentó en la FIL también. Él lo recordaba pues, ahora que estuvo por allá. Su gran exitazo. Sí. Porque por ahí tenía algo publicado antes, pero ese fue el boom. Y esta, con esta feliz. Feliz. Gracias, Miguel. 7 de la mañana en el tiempo del centro y tenemos un resumen de noticias. Recibe la presidenta Claudia Sheinbaum a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon. Tratan, entre otros temas, la defensa de los pueblos originarios.
Adelanta la jefa de gobierno Clara Brugada que enviará al Congreso capitalino una propuesta para la elaboración de la ley de refugios animales. Incluye la clasificación de los diferentes tipos de albergues y la creación de un padrón de refugios. Advierte el INE que reducir el presupuesto a los órganos electorales locales pondría en riesgo la certeza de las elecciones. Traslada México a Estados Unidos a 37 miembros de organizaciones de la delincuencia organizada. Suman 92 personas detenidas de alto perfil enviadas a la Unión Americana. Lanza Gobierno de la Ciudad de México plan de regularización fiscal para las personas con adeudos rezagados en el pago del predial, agua y multas de tránsito. Sacude a España una segunda tragedia ferroviaria. Al menos una persona pierde la vida y 40 están heridas por el descarrilamiento de un tren en Cataluña. Bueno, vamos ahora con información de casa. Mire, el Instituto Politécnico Nacional cumplió 90 años de comenzar su labor académica, forjando a miles de egresados, egresadas que han contribuido a la construcción del país. Judith Hernández nos cuenta más. Hace 90 años, la revolución al fin le hizo justicia a los obreros y campesinos. El 16 de enero de 1936, el Instituto Politécnico Nacional impartió sus primeras clases y por primera vez las hijas e hijos del pueblo tuvieron acceso a la educación superior. Cuando empezó a cumplir toda su intención de formar jóvenes, de formar mexicanos responsables, que tuvieran un deber cívico, un deber solidario con el país, cuando se empezó a cubrir con todas las exigencias de la Revolución Mexicana. El IPN conmemoró por primera ocasión el histórico inicio de su labor académica. La fecha exacta se conoce ahora gracias a una ardua investigación. Hemos ido a diferentes archivos, particularmente al Archivo General de la Nación, para buscar documentos relativos. Y por eso podemos decir que conocemos ahora más y entendemos qué ocurrió en tal fecha, en tal momento, etcétera. Y por eso estamos recuperando para la comunidad politécnica esos hechos. Esta conmemoración consistió en una conferencia impartida por la maestra decana del CECIT 9, María Isabel Álvarez y Duncan. Cuando empiezan las clases, cuando se abren las escuelas a una gran comunidad que antes no había tenido oportunidad de prepararse, de estudiar, de mejorar sus condiciones de vida. El presidente del decanato, Modesto Cárdenas, recordó las contribuciones que desde entonces ha hecho el Politécnico al país, incluida su participación en la Segunda Guerra Mundial. Los politécnicos contribuyeron a la defensa prácticamente de Baja California y ofrecieron la tecnología, ofrecieron los aparatos, ofrecieron armarlos. Con imágenes de Cristian Aguilar y Marlene Mortera, 11 Noticias, Judith Hernández. 90 años del Instituto Politécnico Nacional, qué orgullo. Vámonos ahora con temas de la Ciudad de México. Miren, el gobierno capitalino ha reiterado cuáles los beneficios y también los descuentos que hay que aprovechar. Las y los ciudadanos aquí en la capital del país pueden cumplir con sus contribuciones con estos descuentos y oportunidades para ponerse al corriente. Gabriela Jiménez. Este 2026, el gobierno de la Ciudad de México pondrá en marcha un plan de regularización fiscal para las personas con adeudos rezagados en el pago del predial, agua y multas de tránsito. Para las infracciones de los automovilistas, el descuento será del 90% exclusivamente para sanciones no graves. El beneficio no aplicará a las multas relacionadas con invasión de carriles, ciclovías, lesiones o con la comisión de otro delito. En el servicio del agua y del predial, la condonación es del 100% a inmuebles con un valor no mayor a 1.4 millones de pesos. Entonces, con 1,000 pesos para pequeñas viviendas se logran poner al día y con 2,000 pesos para pequeños comercios
y como les mencionaba antes de pasar esta lámina, para obtener el beneficio es necesario estar al corriente en el ejercicio 2026, que en este caso tendría que ser con el primer bimestre de predial y de agua. La jefa de gobierno, Clara Brugada, hizo un llamado a las personas contribuyentes para que aprovechen los estímulos fiscales de este año. Es un año bueno que, como decimos, debe ser el mejor año fiscal para las familias capitalinas y también para la ciudad. Al cierre del 2025, 4.5 millones de personas aprovecharon los estímulos fiscales otorgados por el gobierno capitalino por el pago del predial anticipado, exención de tenencia vehicular y descuentos para población vulnerable como personas adultas mayores, madres solteras y personas con discapacidad. 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Y mire, los delincuentes cibernéticos han encontrado en la inteligencia artificial una nueva herramienta para cometer fraudes. Lamentablemente, uno de los sectores más vulnerables y más susceptibles de caer en estos engaños son las personas adultas mayores. Estas son imágenes falsas. Esto le va a doler un poquito, señor Ernesto. De fácil acceso y que se comparten sin aviso de que no son reales. Y que algunas veces tienen el poder de tambalear el mundo real de los adultos mayores. Hemos dado a cada mexicano la oportunidad de obtener ingresos basados en la riqueza nacional. En un noticiero de la presidenta que estaba ofreciendo bonos y no sé qué, o sea, totalmente fue claro que no era verdad, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que hay que tener mucho cuidado, porque mucha gente se lo cree, tan real que se ve. Distinguir un video real de uno hecho con inteligencia artificial podría ser fácil para algunos usuarios, aunque para las personas adultas mayores no. Pero, ¿qué es la llamada IA? Hoy entendemos la inteligencia artificial como una serie de sistemas o un sistema al que se le han alimentado un enorme volumen de datos y que es capaz de, a través de este gran volumen de datos, generar o inferir cierto tipo de conocimiento de manera predictiva. En México, los adultos de entre 26 a 40 años lideran el uso y conocimiento de la IA. En promedio nacional, más de la mitad de la población internauta está familiarizada con el tema, pero en el caso de las personas adultas de más de 50 años, apenas un 40% conoce sobre inteligencia artificial. Diferenciar entre lo real y lo artificial se está volviendo cada vez más complicado porque cada vez es más buena la inteligencia artificial para producir estos contenidos. Ante esto, la apuesta es desarrollar habilidades digitales en la población adulta mayor para que puedan diferenciar contenidos generados con IA. Veamos que coincidan los labios con la voz, veamos que no hay algún otro fondo que sea raro, ¿no? Que se distorsione. Incluso en otros hay que checar el cabello, porque muchas veces estos videos de inteligencia artificial lo que tienen es que es un cabello como de dibujo animado. Si usted vive en la Ciudad de México, en la Clínica de Geriatría del IMSS Bienestar de la Alcaldía Iztacalco, puede tomar talleres sobre el uso de las tecnologías de la información. Con información de Araceli Aranday, 11 Noticias. Vamos a cambiar de tono y de tema. Guardia Nacional ha respondido a las acusaciones de agresión hechas por un profesor de la Universidad Iberoamericana de Puebla, y en Mazatlán, Sinaloa, fueron detenidos 2 prófugos de la justicia estadounidense. Esto y más en las breves de seguridad. Guardia Nacional rechazó haber golpeado a Leonardo Escobar Ramos, profesor de la Universidad Iberoamericana de Puebla, luego de su detención en el Aeropuerto Internacional de Monterrey el pasado 31 de diciembre. La corporación reconoció que sí detuvo al académico de nacionalidad colombiana, pero aseguró que lo puso a disposición de un juez cívico de Apodaca, en donde un médico legista evaluó su estado de salud descartando alguna fractura corporal. Detalló que los elementos castrenses actuaron a petición del Instituto Nacional de Migración, quien denunció al profesor por actitud agresiva y por alterar el orden público. Previamente, el docente acusó a elementos de la Guardia Nacional de golpearlo al momento de su aprehensión. En Culiacán, Sinaloa,
internautas reportaron la privación de la libertad de la TikToker conocida como la Nicolette. De acuerdo a las denuncias, la influencer se encontraba en el estacionamiento de una plaza comercial cuando fue interceptada por personas encapuchadas. Al lugar llegaron elementos del ejército y de la policía municipal. Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido información al respecto. El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia sigue dando resultados en la entidad. 9 personas fueron detenidas en posesión de armas de fuego, cartuchos y 7 vehículos en diversos municipios, entre ellos Aguililla, Apatzingán, La Piedad, Morelia y Uruapan. La estrategia de seguridad lanzada por el gobierno federal tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, esto en noviembre pasado, arroja en total la detención de más de 420 presuntos criminales y el aseguramiento de 230 armas de fuego, 340 vehículos y 200 artefactos explosivos. Momento de actualizarnos con la información internacional. Ingrid Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Ingrid. Hola, muy buenos días, Angélica, Guadalupe. Pues en esta ocasión iniciamos en Estados Unidos. Durante su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha implementado una política militar más agresiva. Incluso ha llevado a las tropas estadounidenses a otras regiones del mundo. Les dejamos esta nota. Quería ganar el Nobel de la Paz, pero ordenó ataques en 9 regiones del mundo, entre ellas América del Sur, Medio Oriente, África y Asia Central. En este primer año de gobierno, el presidente Donald Trump ha manifestado su interés en ser la potencia militar hegemónica mundial. Las municiones, las armas, los misiles, los aviones, nada hacen como nosotros. Para ello, Estados Unidos ha promovido la reactivación y fortalecimiento de bases militares como las de Puerto Rico, Panamá, Honduras y Guantánamo en Cuba. Además, ha firmado acuerdos militares para promover la presencia de tropas en 12 países, 8 de ellos en América Latina. En enero del 2025, cooperó con las autoridades iraquíes para bombardear al Estado Islámico. Fueron asesinadas 31 personas. En febrero, abril y mayo, el objetivo fue Somalia, también contra el Estado Islámico y Al-Shabaab. Hubo más de 100 muertos. En marzo, atacó a los hutíes de Yemen porque supuestamente amenazaban los barcos estadounidenses en el Mar Rojo como forma de apoyo a Palestina. En Irán, las operaciones en junio fueron para atacar instalaciones nucleares. Desde septiembre, han sido bombardeadas 26 lanchas en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, a las que se acusó sin pruebas de transportar drogas. Suman más de 100 personas asesinadas. En diciembre, Siria y Nigeria fueron atacadas también para supuestamente combatir al Estado Islámico, y en enero del 2026 fue Venezuela. Las explosiones para extraer al presidente Nicolás Maduro causaron decenas de muertos, y Trump mostró que sus intenciones están sobre el petróleo. A este recuento se suma el aumento del apoyo militar a Israel en el genocidio que comete contra Palestina y el aceleramiento de la entrega de $12,000 millones en armas durante el 2025. Trump da muestras de continuar con su política militar que ya se replica al interior de Estados Unidos y que ha causado preocupación por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos. Estamos prendiendo las alertas porque estamos observando patrones de crecientes prácticas autoritarias y erosión de los derechos humanos en Estados Unidos. 11 Noticias, Ingrid Sánchez. Las medidas de la administración Trump en este primer año fueron la razón por la cual se convocó a una movilización ayer en Nueva York, con consignas contra ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y en defensa de la democracia. La población se solidarizó con Minneapolis, en donde fue asesinada una mujer, Renee Nicole Good. La movilización de este martes también sirvió para convocar a una huelga general que se desarrollará el próximo viernes en todo el país para exigir la retirada de las fuerzas de ICE y el procesamiento del agente presuntamente responsable del asesinato de Good. En tanto, Estados Unidos decomisó el barco petrolero Sajita, que navegaba por el Mar Caribe cerca de las costas de Venezuela.
Se trata de un barco sancionado por el Departamento del Tesoro por comerciar petróleo de Venezuela. Portaba las banderas de Liberia y de Panamá. Las autoridades estadounidenses no detallaron el cargamento del petrolero ni hacia dónde se dirigía. Este es el 7º buque carguero que decomisa en aguas del Mar Caribe y del Pacífico desde el año pasado. En España se registra un nuevo accidente ferroviario. Un tren descarriló al chocar con un muro caído sobre la vía en Cataluña. Murió el maquinista y 40 pasajeros y pasajeras resultaron heridas. Rescatistas instalaron un hospital de campaña para atenderles. Las autoridades informaron que el muro se desprendió de la carretera debido a las intensas lluvias. Este accidente ocurre después de que el pasado domingo 2 trenes chocaron en la región de Andalucía con un saldo de al menos 40 personas muertas y al menos 150 heridas. Sobre este accidente, ocurrido en Ademuz, Córdoba, un medio local filtró el audio del intercambio de comunicaciones entre el conductor de uno de los trenes y la estación de Atocha, en el que avisa sobre el descarrilamiento minutos antes del choque. Descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar. El tráfico de más vías urgentemente, por favor. Sí, no hay ningún tren llegando. Y tengo incendio también. Necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Que tengo un coche incendiando. Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia a bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren. El audio, presuntamente extraído de la caja negra de uno de los trenes, podría ser fundamental para las investigaciones que determinarán las causas del siniestro. En Chile, el Cuerpo de Bomberos realiza hazañas heroicas durante el combate a los incendios forestales. Rescataron a un par de mellizas de 2 años, las cuales se encontraban rodeadas por las llamas y el humo durante un incendio en Penco, región central del país. Las niñas fueron llevadas al hospital regional, quienes se encuentran ahora a salvo. El fuego, que ha cobrado la vida de 20 personas, envuelve las regiones del Ñuble, la Araucanía y Biobío. Más de 40.000 hectáreas de bosques y terrenos han sido arrasados y al menos 20.000 personas fueron evacuadas de sus viviendas a lugares seguros. Es desolador ver todo esto, tanto lo que vivimos ayer como lo que vimos hoy día. Angélica, Guadalupe, hasta aquí la información internacional. Muy bien, Ingrid, hay mucha expectativa en torno al discurso de Donald Trump, su llegada a Davos, y nos tienes información de último momento respecto a esto. Sí, así es. En las últimas horas se registró que cuando Donald Trump había abordado su avión para viajar a Suiza, sufrió una pequeña falla técnica, que fue la información oficial, una pequeña falla eléctrica, y por lo cual tuvo que regresar a Estados Unidos, cambió de avión y ahora, bueno, ya aterrizó un par de horas después de lo esperado en Zúrich. En ese momento abordó otro helicóptero de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y se dirigía rumbo a Davos. Se espera que aproximadamente a las 8:30 de la mañana dé su discurso, un discurso muy esperado en el contexto sobre todo de las tensiones que ha generado sus intenciones manifiestas de hacerse con Groenlandia, y ante lo cual la Unión Europea ha respondido. Entonces, bueno, estaremos atentos y atentas sobre qué es lo que pasa en este foro de Davos. Tomando en cuenta, Ingrid, que pues también las manifestaciones han tenido lugar allá en Suiza, específicamente pues rechazando la presencia del presidente Donald Trump con pancartas de no eres bienvenido, y bueno, pues todo esto se produce en un foro económico mundial, pero sabemos que en su propio país pues las manifestaciones siguen contra sus políticas de todo tipo, económicas, incluso migratorias. Sí, así es. La verdad es que es llamativo que se estén desarrollando tantas manifestaciones en tan poco tiempo, como mencionas, no solo en Europa, sino en Estados Unidos, es decir, a ambos lados del océano. Es decir, en Europa, por ejemplo, se desarrollaron también estas manifestaciones de rechazo a lo que ha dicho sobre Groenlandia en Nuuk, la capital de Groenlandia. Y para recordar un poco el pasado, también cuando han viajado otros miembros del gabinete de Donald Trump, pienso en J.D. Vance, por ejemplo, siempre los reciben intensas manifestaciones que se oponen a la política internacional de Donald Trump. Veremos qué es lo que pasa con estas movilizaciones.
Pendiente del discurso y de lo que ocurra allá en el Foro Económico de Davos. Gracias, Ingrid. Te vemos Muchas mañana. gracias a ustedes. Buenos días, seguimos. Nos vamos con más. Mire, vámonos con temas capitalinos porque la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, adelantó que será este miércoles cuando envíe al Congreso capitalino una propuesta de 6 puntos prioritarios para la elaboración de la Ley de Refugios Animales. Incluye la clasificación de los diferentes tipos de albergues animales, también la creación de un padrón de refugios, el cumplimiento de 5 requisitos básicos como nutrición adecuada, ambientes óptimos y estancias que garanticen su comportamiento y salud mental. También se va a definir en qué espacios podrán construirse estos albergues de animales, el diseño de mecanismos de verificación y supervisión, así como las rutas para que el gobierno capitalino apoye con recursos públicos a esas instituciones. Clara Brugada reiteró que el objetivo es crear una propuesta conjunta con activistas y refugios en favor del bienestar animal. Se trata entonces de reformas que apoyen a los albergues y que apoyen al bienestar animal. No se trata de una ley que vaya en contra de los albergues y yo considero que al contrario, hay un gran potencial ciudadano que apoya a los animales, solo que hay que hacerlo bien. Bueno, y miren, hay un tema que está llamando mucho la atención, es la CUR biométrica. Si viven aquí en la Ciudad de México, recordemos que, bueno, este documento, como lo conocemos formalmente, es de esta manera, impreso en una hoja de papel. Está evolucionando, se está transformando. Ahora se busca que se cuente con un documento de alta seguridad que incluya huellas dactilares, escaneo de iris, un trámite que busca, por supuesto, garantizar que nuestra identidad está protegida y al mismo tiempo sí, se preocupan porque nuestros datos no los vayan a utilizar con otros fines. ¿Cómo se obtiene? ¿A dónde hay que ir? Vamos a ir revisando paso a paso cómo podemos hacer el trámite para obtener nuestra CUR biométrica. Hay módulos del RENAPO que seguramente ustedes conocen donde han ido a tramitar la CUR tradicional. En este caso, la CUR biométrica se tiene que realizar un registro de manera presencial en los módulos de atención del Registro Civil de Población, en el RENAPO y también en otros módulos del INE y en oficinas del SAT. Importante el tema. Vamos a Palacio Nacional. Regresamos al estudio con un resumen de noticias. Trasladan a 37 criminales de México a Estados Unidos, entre ellos algunos operadores del cártel de Sinaloa. Gracias al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, esto ha permitido la entrega de casas en el estado para garantizar el derecho a una vivienda digna. Con el Plan Michoacán el incremento fue a 50,000 viviendas y la CONAVI pues 22,000 viviendas más, de manera que Infoviste 2,000 también, 12,000. Entonces estamos prácticamente cubriendo casi la tercera parte del déficit de vivienda de Michoacán para esta administración. El Instituto Nacional de Antropología e Historia informa que la zona arqueológica de Teotihuacán no presenta afectaciones tras la granizada registrada el domingo pasado. Aclara que las imágenes en redes sociales de las pirámides completamente cubiertas de hielo fueron modificadas con inteligencia artificial. 6 nuevos hospitales del IMSS abrirán sus puertas el próximo semestre. Están ubicados en Campeche, Sonora, Guanajuato, Hidalgo y Yucatán. Presentan credencial para el Servicio Universal de Salud. El objetivo es asegurar el derecho a la salud sin importar si las personas son o no derechohabientes de alguna institución. Destaca la presidenta Claudia Sheinbaum el discurso del primer ministro de Canadá, Mark Carney, en Davos, Suiza, quien criticó el uso de aranceles como medida de presión, haciendo alusión al presidente estadounidense Donald Trump. Momentos después, el presidente de Estados Unidos inició su participación en este Foro Económico Mundial.
Bueno, pues nos vamos, los esperamos mañana a 6:06, Elvira Angélica Rivera. Nos vamos, Guadalupe, gracias a quienes nos siguieron a través de Radio IPN y hoy mandamos saludos hasta el estado de Puebla, también a Sinaloa y a Houston, allá en Estados Unidos. Que tenga un excelente miércoles, buenos días. Buenos días.